al primer libro del profeta Samuel, capítulo 16, versículo 14 en adelante. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. ¿Y qué respondió Saúl? Respondió Saúl a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. ¿Cuánto dan gloria a Dios? La palabra de hoy, basada en la lectura que acabamos de hacer, hermano, lleva por tema portando la unción. Portando la unción. Portar, cargando la unción, llevando la unción. No es, hermano, gozarte con la unción, sino tenerla dentro de ti. Amén. Porque cuando hay unción, hermano, saltan las ovejas y hasta los cabritos también saltan. Pero otra cosa ya es tener la unción por dentro y vivir con la unción y caminar con la unción. Amén. Conforme a lo escrito nos podemos dar cuenta cómo fue que Saúl comenzó. En varios personajes bíblicos vemos, hermano, que algunos comenzaron bien y terminaron bien. Otros comenzaron mal y terminaron bien. Pero otros comenzaron bien y terminaron mal. Y lo bonito de la escritura es que si uno va al contexto y uno estudia el personaje, uno puede darse cuenta si comenzó bien y terminó bien. Y vemos el comienzo de Saúl, sus inicios fueron buenos. No fueron los hombres quienes lo pusieron como rey. Él no fue un rey puesto por los hombres. A él lo ungió Dios como rey. ¿Y a quién usó? Al profeta Samuel, para que fuera a ungirlo de entre los hermanos de su tribu. Pero Saúl fue ungido por Dios y fue puesto por Dios. Otra cosa es que el pueblo de Israel se anticipó a pedir un rey antes, pero el que lo puso como rey a Saúl no fue ni su familia ni el pueblo ni los hombres, fue Dios el que lo puso. Saúl, hombre que marcaba la diferencia entre los de la tribu de Benjamín. La escritura nos dice que él sobresalía de entre sus hermanos. También la palabra dice que era un varón alto entre su tribu, que marcaba la diferencia, que tenía unas características que lo hacían diferente. Y Dios lo vio y lo ungió y lo puso como rey sobre el pueblo de Israel. A su nombre. Comenzó bien. ¿Cómo comenzó Saúl? Saúl comenzó obediente. Saúl comenzó sumiso a Dios y también, hermano, al profeta de Dios llamado Samuel. Esto es algo, hermano, que la palabra nos lo muestra claro. Cuando un hombre está sometido a Dios, está sometido a una autoridad también puesta por Dios.
Amén. Gloria a Dios. Aquí tenemos ovejitas. Amén. Por ahí hay gente que le gusta, hermano, brincar de aquí y de allá para no estar sometido a ninguna iglesia ni a ningún pastor. Eso yo se lo digo a la gente claro. Decídase de dónde está y manténgase ahí, porque tiene que dar frutos, tiene que estar sumiso también. Amén. Y Saúl, hermano, comenzó bien. Era un hombre sometido a Dios y sometido al profeta puesto por Dios, llamado Samuel. Y lo que Dios, hermano, hizo en la vida de Saúl, de ungirlo, de ponerlo como rey, lo hizo por medio de su siervo, el profeta Samuel. Qué importante era la presencia de un profeta en Israel. Era como una lámpara, hermano, era como una luz para guiarlos a su nombre. Cuando Saúl crece y su reino, hermano, unifica las tribus de Israel, porque las tribus estaban dispersas. Pero cuando Dios puso a Saúl como rey, Saúl unificó a las 12 tribus. Tremendo trabajo. Unió al pueblo. Gloria a Dios. Y su poderío se comenzó a expandir. Y Saúl empezó a tener victoria tras victoria. Una vez Dios me dio un tema, hermano, hace tiempo atrás, y era el peligro de la victoria. Porque cuando uno va de victoria a victoria, uno puede caer en el error de confiarse. Amén, amén. Cuando uno va de victoria a victoria, uno puede caer en el error, hermano, de enorgullecerse. Uno puede caer en el error de confiarse. Uno puede caer en el error, hermano, de ya dar las cosas por sentado, por seguro, ojo cerrado. Uno tiene que entender que la victoria es por Dios, no por uno. Que la victoria es por gracia, que la victoria es por misericordia, que la victoria es siempre y cuando Dios vaya al frente. Pero Saúl, hermano, empezó a agarrar una fuerza y unas cifras. Iba de victoria a victoria, de triunfo en triunfo, y su camino empezó a ser muy prosperado. Tanto que cuando escuchaban el nombre del rey Saúl y del pueblo de Israel, los otros ejércitos temblaban. Pero él le empezó a quitar la gloria a Dios. Empezó a quitar los ojos de Dios. Empezó a darse vanagloria. Empezó a confiar en su fuerza. Empezó a confiar en su valentía. Empezó a confiar en su orgullo. Y usted sabe que cuando esto sucede, hay problemas porque los hay. Amén. A su nombre, hermano. Y ahí fue en donde Saúl permitió que su corazón se enorgulleciera y desobedeció el mandato de Dios por boca del profeta Samuel. Y Saúl llegó a un punto en donde dijo: ya no necesitamos al profeta Samuel. Y eso es menospreciar a Dios. Santo Dios. Eso es como cuando, hermano, a veces, no aquí, sino en otro lado, cuando a veces los hermanos dicen: hagamos esto, pero no le digamos al pastor. Eso no es cuestión de pedir permiso, pero sí de tener el conocimiento del pastor y de mantenerlo al tanto también, hermano. Que el enemigo no se meta sutilmente. Hay gente que se mete y le gusta hacer las cosas en secreto, oculto. No necesitamos del profeta. Ya no necesitamos de él. Ya tenemos reputación de que somos valientes, de que somos grandes. Y eso fue lo que pasó con Saúl. Menospreció la palabra, el mandato de Dios por boca del profeta Samuel. Por eso en un momento dado, cuando Samuel se llenó de tristeza por lo que estaba viendo en el pueblo, Dios le dijo: tranquilo, porque no te han desechado a ti, me han desechado a mí. Alaba la gloria de Dios Padre. Por eso, hermano, sin perder primero Samuel, acompáñame al libro del profeta Isaías. Capítulo 1, versículo 2 dice: oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Eso fue lo que hizo ¿quién? Saúl. Dios lo crió, lo alimentó, lo honró, lo exaltó, y cuando estaba arriba se rebeló contra Dios. Santo Dios. Siguiendo el mismo camino de Luzbel, de ese lucero. Ya usted sabe a cuál personaje me estoy refiriendo. Hermano, puede ser un querubín, pero si le da lugar al orgullo, va a terminar en un diablo.
Sea la persona que sea, le da lugar al orgullo, a la altivez, hermano, y va a terminar todo lo contrario a lo que era antes. Si era un santo, va a terminar impío. Si era un querubín, va a terminar en un demonio. Eso es como cuando usted se mata por un hijo y lo cría y trata de darle la mejor educación y los mejores modales, y cuando ese hijo es grande lo tira usted como si fuera un pedazo de papel y lo deja en el olvido y ni se preocupa por usted, lo busca solo para que usted le dé, pero nunca se acerca a usted para darle algo. Y eso fue lo que hizo Saúl con Dios. ¿Alguien puede alabar al Señor? El profeta Samuel sentía el dolor en su corazón, tal y como Dios estaba sintiendo un dolor ante la condición del rey Saúl. Saúl cayó en una altivez imparable. Eso es como cuando un toro se enfurece y no hay nadie que lo dome. Ahí es que sacrificarlo. Eso es como cuando un animal se infecta de rabia. Llega un punto donde hay que sacrificar al animal. Y hasta hay personas que han sido infectadas con rabia y llegan a un punto donde ya no hay más que, hermano, aplicarles una inyección para que mueran, porque están infectadas de rabia. Y la altivez es mucho peor que la rabia. Y la altivez que empezó a levantarse en Saúl era como una espuma, y empezó a hacer las cosas a su manera. Hay gente que en el evangelio comienza bien, pero cuando van avanzando ya empiezan a hacer a su manera, ya empiezan a vivir a su manera, ya empiezan a hacer las cosas a su manera. Hermano, cuídate de caer en ese estado. Pudiste haber comenzado bien en el primer amor, pero ahorita de pronto ya estás aflojando, ya le estás dando lugar al pecado, le estás dando lugar a la duda, estás retrocediendo, te quedaste como en el medio y no avanzas. Cuidado, hermano, porque así le sucedió a Saúl. Llegó a un punto, hermano, en donde ya quería hacer las cosas a su manera. Le quería quitar el lugar a Dios entre el pueblo, siendo que Dios, hermano, lo había criado, lo había alimentado, lo había ungido y lo había exaltado como rey. Terrible de serle desleal a Dios. Terrible es ser traidor con Dios. Uy, Dios nos libre de eso, hermano. Mejor que nos lleve antes que serle infiel, que traicionarlo, que desilusionarlo, que partir su corazón. Preferible que el Señor nos lleve antes, hermano, que tomar por inmunda la sangre de su Hijo Jesucristo. Alaba la gloria a Dios. Preferible que Él nos lleve antes que romper el pacto que Él ha hecho con nosotros. A tal punto, hermano, en que lo único por lo que se preocupaba Saúl era por mantener su poder en el reino y seguir como rey, aunque su relación con Dios estaba rota. Lo que él quería era, mire esto, figurar. Lo que él quería era seguir mandando en el pueblo. Lo que él quería era que la corona continuara en su cabeza. Así la relación con Dios estuviera destruida. Y hermano, yo he aprendido que cada día aprendo esto, que la relación con Dios es lo que importa a fin de todo. Aquí lo importante no es una posición, aquí lo importante no es un cargo, aquí lo importante no es una credencial, se vive por una credencial. El ministerio, hermano, es importante, pero antes que el ministerio hay una salvación que hay que cuidar con temor y temblor. Hay mucho que está ministrando, hay mucho maestro, hay mucho profeta, mucho pastor, mucho cantante evangelista que hace tiempo su relación con Dios está rota, pero sigue ministrando. Hay que tener un cuidado con eso, hermano. Gente que en su relación con Dios está mal y sigue teniendo nombre de que viven, pero en su relación con Dios están muertos. Cualquier cosa en nuestra vida puede esperar, porque lo importante es que nuestra relación con Dios cada día esté fortalecida. Todo lo demás puede esperar, hermano. Todo lo demás, aleluya, puede quedarse ahí por un tiempo. Lo primero es mi relación con Dios. Yo le puedo, hermano, testificar que Dios me ha dado victorias grandes, me ha dado, hermano, honores y privilegios de ir a otros lugares, predicarle a multitudes, hermano, más de 300, 500 personas.
Y eso no lo es todo, eso no es nada. Gloria a Dios por las almas, claro está. Pero mi deleite y mi mayor gozo no es estar frente a multitudes o en una tarima, hermano, con tremendo equipo montado, no. Ni viajar, hermano, a muchos países, no. Mi gloria está en esa relación con Dios, con el Espíritu Santo. Porque así como viene la gente se va, así como vienen las multitudes se van, así como vienen las invitaciones se van, pero el que se queda es el Espíritu Santo. El culto comienza y se termina, pero el Espíritu Santo te estará esperando allá, en la habitación, a la cabecera de tu cama, en ese rincón, hermano, ahí estará el Espíritu Santo esperándote. Y esos son los mejores momentos, momentos tan especiales. Pero eso se le había olvidado a Saúl, porque estaba amanecido en sus victorias, porque estaba amanecido, hermano, en sus glorias, a tal punto en que hasta estaba, hermano, guardando cosas prohibidas dentro del trono, dentro del reinado, dentro de su casa. Ya estaba albergando hasta pecado, estaba albergando, hermano, anatema en su casa, haciendo las cosas a su manera. Saúl menospreció la voz de Dios. ¿Y qué hizo Dios? No contendió con él. Porque cuando el profeta Samuel fue enviado por Dios a Saúl, Saúl estaba con un altivero y un orgullo en donde el Espíritu Santo dijo: yo con este no contiendo más. Así como tú me has menospreciado, ahora yo te desecho a ti. Lo más terrible que le puede pasar a un hombre, lo más terrible que le puede pasar a un ungido. Terrible que alguien al principio sea recibido por Dios, pero de mañana Dios lo deseche. Y no es por Dios, es por la misma persona, que al otro día cambia su corazón, que al otro día cambia su actitud, que al otro día rompe el pacto que hizo de fidelidad con Dios. Y cuando Saúl menospreció la palabra de Dios, Dios no contendió con él. ¿Qué hizo Dios? Simple y sencillamente lo desechó. Y se le cayó la corona, se le cayó el estrado. Fue, hermano, arrancado del trono. No, seguía con la corona, seguía con la ropa de rey, seguía con el estrado, seguía, hermano, como esa figura de ser rey, pero delante de Dios ya no era rey más, aunque tuviera una corona. ¿Cuánto glorifican a Dios? Esto no es cuestión de tener una corona, esto no es cuestión de tener un trono, esto no es cuestión de tener un nombre reconocido. Esto es cuestión de que Dios esté a tu mano derecha, a tu mano izquierda, adelante tuyo, atrás tuyo, sobre ti, que Dios esté contigo. Si Dios no está, ¿qué corona, hermano, ni qué trono? Es preferible no tener una corona, pero tener a Dios. Es preferible no tener oro y no tener plata, pero tener a Dios. Es preferible un bocado de pan seco en la presencia de Dios que no tener toda una casa llena de provisiones, pero con el diablo y los demonios metidos adentro. Amén. Primera de Samuel capítulo 15 versículo 24. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, Saúl se asió de la punta de su manto y este se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. ¿Quién era ese? David. David, bendita sea la gloria de Dios. ¿Qué hizo Saúl? Le dijo al profeta: bueno, ya que me descubriste el pecado, perdóname y vayamos y adoremos a Dios para que yo siga siendo rey. Dios conoce el corazón, hermano, y hay gente que está más preocupada de ser visibles ante los hombres y no ser visible y aceptado delante de Dios. Eso es como algunos pastores, hermano, que se enseñorean de la grey y no quieren soltar la grey. Yo entiendo que Dios me trajo aquí, amén, gloria a Dios, y hasta donde el Señor diga, si me lleva para otra tierra, gloria a Dios.
Uno no se enseñorea de ningún lugar, ni de ningún establecimiento, ni mucho menos de las almas. Porque hay pastores que cuando alguien se va de la iglesia, hermano, eso lo satanizan y hasta lo maldicen y ya no lo saludan más porque se fue de la iglesia. No, las almas son de Dios. Si alguien aquí un día guiado por Dios agarra maleta y se va, váyase con la bendición aquí del pastor y de la iglesia. Pero váyase bien, no se vaya en rebeldía ni hablando mal del lugar en donde un día se te dio de comer. Porque si yo no sé por qué la gente tiene esa costumbre. Siempre que cambian de iglesia se van hablando mal de todas las iglesias. Uno nunca debe hablar mal de un lugar en donde a uno le dieron de comer, de donde a uno le sirvieron y le ayudaron en el momento más difícil. Usted sabe lo que cayó Saúl, y David no se atrevió ni a arrancarle un pelo de su cabeza, porque aún no seguía respetando como ungido. Alaba la gloria del Señor. Entonces, mi hermano, lo más peligroso de todo esto era que el Espíritu de Dios se apartó de Saúl. Lo peor que le pudo haber pasado a Saúl. El mismo Espíritu Santo, la paloma que estaba sobre él, se apartó de él. Y eso no es Dios, que Dios anda dando y quitando, no. Dios da, pero la persona lo pierde. Saúl hizo lo que hizo y perdió la presencia, la unción. Cuando alguien tiene unción, hermano, y se descuida y le da lugar al pecado, el pecado acaba con la unción, la echa a perder, la desaparece. Entonces la persona ya no tiene unción. Entonces, ¿qué busca? Emoción. Como ya no hay unción, entonces busca emoción. Eso es como las iglesias donde antes había Espíritu Santo, pero lo han espantado, lo han echado, entonces meten la emoción a la iglesia. Por eso encontramos que hoy en día dramas, pantomimas, cine, conciertos, luces de humo de colores, bailarinas. ¿Qué más han metido, hermano? Discoteca dentro de la iglesia también, por si usted no lo sabía. Han metido un show tremendo porque se fue el Espíritu Santo, se fue la unción y tuvieron que meter todo tipo de emoción para entretener a la gente. ¿Se puede alabar a Dios? Entonces, lo más peligroso de todo esto era que el Espíritu de Dios se apartó de Saúl y ahora le iba a ser enviado un espíritu malo. ¿Qué es esto? Un demonio. ¿Mandado por quién? Por el mismo Dios, hermano. Para atormentarlo, para quitarle la paz, la tranquilidad y así volverlo loco. Hermano, Dios tiene potestad aún sobre los demonios. Hay gente que han sido azotadas por Dios. Dios mismo enviándoles un demonio para que los atormente. Por eso hay gente loca que predicaban antes, se conocían la Biblia, que hasta tomaron la Santa Cena, fueron bautizados, y usted los ve locos y descalzos allá, hermano, y haciendo sus necesidades como cualquier animalito en la calle. Y loco, y no fue que se puso loco por la Biblia, fue loco por jugar con Dios, por jugar con el Espíritu Santo. Hay gente que cuando juegan con el Evangelio, hermano, terminan peor, terminan locos, terminan más sucios que como eran antes. ¿Y qué pasó con Saúl, hermano? Mire, lo terrible es que él había probado la unción, había tenido la unción, pero por su pecado y por su altivez, por su orgullo, perdió la unción. Y ahora estaba sintiendo, era una opresión. Santo Dios. Una opresión demoníaca encima. Y no son todos los descarriados, pero la mayoría de descarriados, lo peor, hermano, es cuando reciben opresión demoníaca apartados de Dios. Vienen a sentir los demonios peor que como lo sentían antes de haber conocido el Evangelio. Por eso el que piense estar firme, mire que no caiga. No que usted diga, no, yo ya pasé esos años, ya, yo no me voy a descargar. Mucho cuidado, porque hay gente que después de viejo es que se descarría. Hay gente de canas y de arrugas que se han descarriado. Uno de ellos, ¿quién fue? Salomón, que después de viejo cayó en la apostasía. Gloria a Dios que al final logró reivindicarse, pero se descarrió a causa de las mujeres, hermano. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Y de pronto esa era una consecuencia, porque David, la mamá de, ¿quién fue? La mamá de Salomón.
Betsabé, y usted sabe cómo comenzó esa relación, David y Betsabé. De pronto por eso fue que Salomón salió tan promiscuo. Saúl fue un descarriado que terminó atormentado por un demonio. Le voy a decir, hay gente que allá en el mundo, antes de conocer el Evangelio, no estaban siendo tan oprimidos por demonios. Pero cuando conocen el Evangelio y se apartan del Evangelio, vienen a vivir lo que es ser oprimido por los demonios. Los demonios oprimen peor cuando la persona se aparta del Evangelio. Los demonios van en contra más fuerte de aquellos que se han apartado del Evangelio. Terrible la condición de Saúl. Saúl ya no tenía la unción. ¿Qué es unción, hermano? La unción es el respaldo de Dios. La unción es la presencia de Dios. La unción es el mover de su Espíritu Santo para hacer cosas grandes, poderosas. Cualquiera puede predicar, pero no cualquiera tiene la unción para predicar. Amén. Hay gente que predica y los demonios están. Amén. Predica bien. Pero cuando es alguien que predica con unción, los demonios no se aguantan a la presencia de Dios. Cualquiera puede cantar un coro, una alabanza, un himno. Y hay demonios que hasta bailan con algunos cánticos de gente que no tiene la unción. Pero cuando hay alguien que canta con unción, los demonios no se aguantan a la presencia de Dios. Alguien puede enseñar la palabra sin unción. Cualquiera puede enseñar la palabra, conociéndola, aprendiéndose. Y los demonios se pueden hasta dormir ahí escuchando. Pero cuando esa persona enseña la palabra con unción, con respaldo de Dios, los demonios se retuercen, hermano. Yo he sabido, hermano, de enseñanzas. No han sido campañas de sanidad, no han sido cruzadas de milagros, han sido enseñanzas, estudios bíblicos. Y ha habido sanidad en algunas enseñanzas, ha habido liberación. ¿Y es por qué? Porque ahí está la unción. Cuando alguien canta con unción, algo sucede. Cuando alguien adora a Dios con unción, entona un cántico con unción, la gente empieza a llorar, empiezan a ser quebrantados, empiezan a ser tocados. Esa es la unción, el respaldo de Dios. Pero Saúl lo había perdido, aunque seguía teniendo la corona. Mientras que David no tenía corona, pero con él estaba la unción de Dios. Saúl tenía la corona y no tenía la unción. Mientras que David no tenía ninguna corona, hermano, pero sobre él estaba la unción. Rey no es el que tiene puesta la corona, sino el que tiene la unción como rey, hermano. Alaba la gloria del Padre. Puede que a usted no lo determinen, no lo miren mucho, puede que a usted lo vean como poca cosa. Si la unción de Dios está con usted, esa es su mayor alegría, ese es su mayor gozo, que la unción está contigo, y la unción contigo hace cosas grandes, aunque otros no lo vean, aunque otros no te reconozcan. La unción estaba con David. ¿Y dónde estaba David? En medio de las ovejitas, por allá en el campo, oliendo a leña. ¿Qué corona, ni qué oro, ni qué plata, ni piedras preciosas, ni servidores, ni un reino establecido? Nada de eso. ¿Cuál era el ejército de David? Las ovejitas. Y un arpa con la cual se despertaba y con la cual se dormía. Ahí al lado de un arpa, gloria a Dios, unas cuerdas. ¿Cuánto glorifican la gloria de Dios? Allá en el campo, cuidando las ovejas del redil de su padre Isaí, menospreciado por sus hermanos, tenido como poca cosa, pero con él estaba la unción de Dios. Yo no sé aquí cuántos prefieren la unción de Dios. Así en su momento vivamos como pobres, así en su momento pasemos por escasez, así en momento crucemos por necesidades, así en momentos crucemos por soledades, pero que la unción esté con nosotros, se salva la patria. aleluya. Que Dios esté con nosotros, aleluya, gloria a Dios. Cuando Dios está,
aunque no haya nada, lo hay todo cuando Dios está. Pero si Dios no está, aunque tengas todo, vas a terminar no teniendo nada, porque Dios es el todo del hombre. Acuérdese de aquella mujer, aleluya, que ya le quedaba era un poquito por ahí, hermano, de harina, gloria a Dios, y de aceite. Y ya tenían la última comidita ahí para ella echarse a morir con su hijo, porque había una hambruna tremenda. Días de necesidad en Israel, de sequedad y hambre, lo que hablamos el domingo pasado. Amén. Hombre de Dios en el tema. Y hermano, esta mujer se iba a echar a morir. ¿Y quién llegó a su puerta? La unción de Dios por medio del profeta. Llegó la unción a tiempo. ¿Y qué hizo la unción? Le dio la salvación y le multiplicó lo que ella tenía. De tal manera, hermano, ella hacía para amasar, tenía ahí su aceite y no se acababa, sino que cada vez que usaba, más se multiplicaba. Eso lo hace la unción de Dios, hermano. ¿Cuántos aquí anhelan la unción? Habrá alguien aquí que tenga esa unción. Si la tienes, cuídala, protégela, aliméntala, avívala. Que si tienes unción, no tienes todo que no tenga nada. Sobre la vida estaba la unción de Dios allá solito, haciendo lo que sabía hacer. ¿Qué sabía hacer él? Tocar el arpa. Él tocaba el arpa para alabar a Dios, pero también tocaba el arpa para darle tranquilidad a sus ovejas. Yo puedo hacerme una película en mi mente y puedo ver a David sentado ahí en el pasto tocando el arpa y sus ovejas alrededor de él sentaditas, porque la melodía del arpa, hermano, ¿cómo se dice eso? Arrullaba a las ovejas a los pies de David. Y yo me imagino que mientras él tocaba el arpa, el Espíritu de Dios empezaba a moverse sobre él. Y él no tocaba para ser visto por los hombres. Él no tocaba para hacer conciertos como hoy en día están haciendo, hermano, con los talentos que Dios les ha dado y haciendo conciertos y cobrándole a la gente. El que no tiene dinero entonces no puede entrar al concierto. Hermano, lo que hemos recibido por gracia lo damos por gracia. Lo que se recibe por gracia se da por gracia. El que cobre por predicar está mal, hermano. El que cobre por enseñar la palabra está mal. El que cobre por un milagro está rajado. El que cobre por cantar, hermano, mire, hay gente que son predicadores pero ponen una tarifa. Dependiendo del tema, así es la tarifa, así le cobro. Y también soy usado en milagros, pero depende del paquete de milagros. Y cada paquete tiene un precio. Esos son los borrapaces, hermano. Que el Señor reprenda al diablo. Lo único que necesitó el profeta cuando lo atendió aquella tsunamita, hermano, ¿qué él pidió cuando yo le dijo, te queremos hospedar, te queremos tener aquí? Hermano, le prepararon ¿qué? Una habitacioncita con una cama y una mesa. ¿Para qué más va a necesitar un ungido de Dios? Dice que un hotel de 5 estrellas, una limusina, hoteles de 5 estrellas, restaurantes de 5 estrellas. Hermano, si a Dios le place un día bendecirte con entrar a un lugar de esos, gloria a Dios, pero no se me la costumbre. Gócese en la hamaca también y cayéndose de ella, gócese más. Cuando le toque ahí tirado en la tierra, amén. Yo no sé aquí cuánto les gusta dormir en el suelo, pero es bueno, hermano. Eso es bueno para los huesos. Eso es tremendo, hermano. Dormir en el suelo. El Hijo del Hombre no tenía dónde recostar su cabeza. ¿Cuándo glorifican a Dios? Entonces David se encontraba ya haciendo lo que él sabía hacer, tocar el arpa entre las ovejas de su padre. Saúl como rey, conocido por todo el pueblo, mientras que a David nadie lo conocía, hasta sus hermanos lo tenían en el olvido, pero los ojos de Dios estaban puestos sobre David. ¿De qué le vale a uno ser reconocido ante los hombres? ¿De qué le vale a uno, hermano, que el nombre de uno sea conocido en toda la tierra? ¿De qué vale que todos lo aplaudan a uno y le den palmaditas a uno, si en el cielo tu nombre no se encuentra por ningún lado ni por ninguna página? Es preferible que aquí en la tierra seamos unos desconocidos. Es preferible que aquí en este mundo nos tengan por aparecidos,
pero que allá en el reino de los cielos los ángeles no paren de dar testimonio de nosotros ante el Padre. Qué bonito es que allá arriba ante el trono se escuche tu nombre, los ángeles dando testimonio de ti, hermano. Por eso el Padre allá arriba, a muchos en aquel día el Padre les dirá: apártense de mí, no los conozco. Pero a otros nos va a decir: buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, yo te conozco a ti. Y esto sucedía con David, hermano. Nadie lo conocía a él, pero los ojos de Dios estaban con él allá en ese establo. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, cuando Dios está con alguien, Dios mismo se encarga de abrirle camino. Cuando Dios está contigo, Dios te abre puertas. Cuando Dios está contigo y tiene un propósito contigo, Dios abre camino para darte paso. Uno no fuerza las cosas, hermano. Cuando Dios tiene un predicador ungido, Dios le abre puertas, Dios le abre caminos. Uno no forza las cosas. ¿Qué tal yo golpeando en las otras iglesias? Dejen de predicar, yo soy el pastor Andrés, abran paso. Eso no es de Dios, hermano. Porque el que está con Dios, Dios le abre las puertas, Dios le abre el camino. Porque Dios, hermano, respalda al que Él llama. El que es llamado por Dios no forza las cosas, no forza las bendiciones, no forza, hermano, un camino. David, hermano, estaba quietico en donde, cuidando las ovejas. Pero allá en el palacio se empezó a hablar de un joven llamado David que sabía tocar el arpa. ¿Quién iba a abrir esa puerta, hermano? ¿Quién la iba a abrir? Había un criado que le dijo a Saúl: yo conozco de un muchacho del campo que ha sido entrenado allá en los montes, que le gusta la guerra y que le gusta cuidar ovejitas y sabe tocar el arpa, y es un joven hermoso. ¿Quién estaba dando testimonio de él? Dios. Porque al que Dios llama, Dios respalda, hermano. Al que Dios llama, Dios le abre las puertas. Al que Dios llama, Dios lo bendice en el camino. Cuando el Señor mandó a sus discípulos, hermano, les dijo que no lleven comida, no lleven 2 capas, no, se van a ir bien livianitos, que en el camino yo les sustentaré, en el camino yo les proveeré. Y eso es fácil, no es fácil, pero al que Dios llama, Dios respalda y Dios les suple en el camino. Aquí, ¿cuántos Dios los ha movido por fe y en el camino han visto la mano de Dios a su favor? Dios no lo deja avergonzado a uno. Dios no lo dejará aguantar pan, hermano. Dios no lo dejará aguantar desnudez. Dios no te va a dejar sin techo. Pero buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán. La palabra dice que el que se exalta, Dios lo humilla. Y fue el caso de quién, del rey Saúl. Pero el que se humilla será exaltado. Y ese fue el caso de quién, de David. Porque al altivo Dios lo mira de lejos, mas al humilde Dios lo mira de cerca. Gloria a Dios. Y cuando usted busca a Dios con un corazón sencillo, cuando usted busca a Dios con un corazón humillado, usted mueve a Dios a su favor. Usted moviliza el reino de Dios para que lo bendiga, para que lo favorezca, para que lo ampare, para que lo beneficie. Y David tenía un corazón tan sencillo en medio de esas ovejas. Y lo que David tenía en su corazón lo manifestaba en el arpa. Usted se imagina las melodías de esa arpa. Hermano, no le estoy hablando de un músico profesional, no le estoy hablando de un muchacho que estudió en una universidad para tocar el arpa. Era un muchacho que en su adoración, su corazón lo presentaba delante de Dios por medio de unas cuerdas. ¿Y ante quién se escuchaba esa melodía? Ante el que es 3 veces santo. Años allá en medio de esas ovejas tocando el arpa. Pero llegaría un día en donde Dios le daría la entrada al palacio del rey de Israel. Mientras el rey Saúl era violentamente atormentado por ese espíritu malo, David fue traído ante el rey con su arpa. David y el arpa.
Eran inseparables, uña y mugre. David con su arpa para todos lados. Y usted sabe, hermano, que Dios se esconde en cosas pequeñas, que Dios hace cosas grandes por medio de cosas pequeñas. ¿Qué tienes en tu mano, David? Un arpa. ¿Qué tienes en tu mano, Moisés? Un palo seco, una vara. ¿Qué tienes en tu mano, Elías? Un manto. A Sansón le dijo: ¿qué tienes en tu mano? La quijada de un asna, úsala. Y con esa quijada mató un ejército completo de mí. ¿Qué tienes en tu mano? Un arpa. Entonces, hermano, mientras el rey era atormentado, David fue traído a su palacio con su arpa, un adorador del campo, de entre el ganado, pero portador de la unción de Dios. Para portar la unción de Dios, tú no necesitas tener muchas cosas contigo. Para portar la unción de Dios, basta que tú tengas un corazón entregado a Dios, una vida en totalidad a Dios. Por eso es que hay gente que no tiene unción, porque Dios conoce que no están entregando todo por Dios. Y Dios no le entrega su unción a cualquier migaja. Las perlas no se le echan a los cerdos. ¿Y cómo tú vas a esperar unción si todavía amas el mundo? ¿Cómo tú esperas unción si todavía andas por ahí coqueteando? ¿Cómo tú esperas la unción si andas cochinchando, chismeando, en adulterio, fornicaciones, infidelidades? La unción no es para cualquiera. Si alguien guardaba la palabra de Dios con celo en su corazón, era el joven David. Le gustaban las cosas justas, le gustaban las cosas rectas, le gustaban las cosas santas. Siendo un jovencito no estaban fornicaciones, siendo un jovencito no estaban impurezas, siendo un jovencito no andaba por allá con 2 y 3 novias. Se guardaba tocando el arpa y cuidando las ovejas. Y la recompensa viene de Jehová, hermano. Mire, cuando Dios paga, paga bueno. Cuando uno se guarda para Dios, uno va a ser probado, pero cuando viene la recompensa, Dios viene con todo. Y cuando Él paga, paga bueno a su nombre. No era solo que se necesitaba a alguien que supiera tocar el arpa y que trajera alivio. Escúcheme con atención. Se necesitaba a alguien que la tocara con la unción de Dios. Porque no era cualquier cosa la que estaba sucediendo. ¿Qué estaba sucediendo? Que Saúl estaba siendo atormentado por un demonio. Cualquiera puede tocar una melodía que haga dormir a la gente. Cualquiera puede tocar una melodía que ponga feliz a la gente. Pero no cualquiera puede tocar una melodía para echar fuera a un diablo, para echar fuera a un demonio. Por eso vuelvo a lo que le estaba hablando en el principio. El conocimiento es bueno, pero el conocimiento no echa fuera demonios. ¿Qué tal usted venirle a un demonio a decirle: yo fui graduado en el seminario tal? El demonio se le va a reír en la cara y le va a saltar encima y lo va a dejar hasta desnudo y arruñado. Porque los demonios no salen con conocimiento. Esperen que está con mi credencial allá de Asamblea de Dios. Mire, no, el demonio le agarra esa credencial y se la rompe en pedazos. Ellos salen es con la unción. Si hay demonios en tu casa y no salen, es porque te falta unción a ti. Y no me llames a mí para sacarlo, porque yo no voy a ir allá, hermano, a hacer un show con alguien que usted mismo no ha aprendido a sacar. Que después vienen, son 7 peores, que tiene que cerrarle la puerta a usted. Se puede alabar a Dios. Que luchas con un vicio, con una adicción, con una costumbre. Mire, podemos bañarnos en agua bendita y aceite ungido. Y no se te va a quitar nada, porque eres tú el que tienes que renunciar a tu enemigo. Si sigues amando a tu enemigo, nunca lo vas a vencer. Así es. Se puede alabar la gloria de Dios. Entonces se necesitaba alguien que tocara el arpa ¿con qué? Con profesionalismo, con unción de Dios. Aleluya. Muchos podían tocar el arpa, mas David marcaba la diferencia. El Espíritu de Dios se movía en esas cuerdas, en esa melodía,
fluía la unción de Dios. Y Saúl empezó a ser ministrado cuando David tocó el arca. Y no solamente Saúl, su familia, sus hijos, sus criados, sus siervos, los guardias que cercaban el estrado, todo el mundo empezó a ser tocado por la unción. No sé cuánto se pueden hacer esa película en su mente. Saúl sintió alivio y salió a esa energía negativa por sus ojos y quedó tranquilo después de muchos días de locura, de depresión, de soledad, de ansiedad. Por fin quedó tranquilo el rey. Eso lo hace la unción. Hay gente atormentada que están esperando que alguien toque el arpa con unción. Hay gente en hospitales, hay gente en manicomios, hay vecinos en su cuadra que están esperando que alguien se levante con unción para que sean salvos, reconciliados, sanados, libertados, para que sean restaurados en su casa, en su familia. Habrá algún Saúl que necesite que usted se levante con unción para que se rompan las cadenas y se pudran los yugos. Tiene que levantarse un adorador con el arpa. Aleluya. No es cuestión de saber tocar un instrumento. En algunas iglesias acostumbran a invitar músicos impíos para que venga y les toque la batería, el piano, como lo tocan tremendo y profesionalmente, y también saben tocar música cristiana. Los invitan por un culto, por una actividad, un evento, una campaña, y les pagan. Cualquiera puede tocar un instrumento, hasta el que hace aseo lo toca también, ¿verdad? Quitándole el polvo. Pero otra cosa es tocar un instrumento con unción. Cuando alguien toca un instrumento con unción, así no lo toque muy bonito como otros, que otros lo tocan mejor, pero cuando hay unción, cosas sobrenaturales suceden. ¿Qué sucedió, hermano, en una universidad con un joven cristiano? Resulta que en la clase dijeron, bueno, vamos a tener como una feria de música y cada uno va a traer una música, un ritmo, un cántico, porque vamos a celebrar una feria de música. Y entre la clase había un varón cristiano, verdadero, evangélico, de testimonio. Y él dijo, bueno, me dieron la oportunidad para traer una alabanza para Dios. Gloria a Dios por esa gente que no se acomodan, hermano, en el mundo. Que no porque todos están bailando en esta fecha, entonces usted también ahí. Mucho cuidado. Porque muchos en esta época están doblando el cuento. Entonces ustedes se cuando también. Mucho cuidado, hermano. Oh, almas adúlteras. Ay, ay, mejor, hermano, no nos metamos en ese tema. Y este muchacho dijo, bueno, voy a traer entonces, como él con su iglesia tenía un grupo de alabanza, dijo, voy a traer al grupo y vamos a cantar una alabanza. Cuando llegaron a la feria de música, él se presentó ante los programadores y les dijo, traje una alabanza con mi agrupación, música en vivo, una alabanza, un cántico para Dios. Y los programadores ya le pusieron problemas. Usted sabe las tinieblas, ¿eh? ¡Qué batalla, hermano! Otra música con otro lenguaje y con otro contenido no le pusieron problema, pero las alabanzas sí le pusieron un problema. Le dijeron, aquí usted no puede cantar eso. Bien, pero ya traje la agrupación, tengo estos instrumentos, los equipos. ¿Qué puedo hacer ahora? Entonces le dijeron, bueno, toque pero no cante. Solamente toque instrumental, pero no cante la letra de esa canción. Él dijo, bueno, está bien, no vamos a cantar, pero vamos a tocar la melodía de la alabanza. Y hermano, él testifica que cuando les llegó el turno a ellos para tocar, no cantaron nada, pero sí tocaron una alabanza cristiana evangélica. Y testifica no solamente él, sino los estudiantes y compañeros. Testifica que cuando ellos empezaron a tocar esa melodía, cambió el ambiente en las instalaciones de la universidad. Llegó una paz, una tranquilidad, y la gente empezó a experimentar como una felicidad en el alma que no podían explicar. Y eso es unción. Unción, hermano. Hay gente que ladra como perros, pero no hay nada de nada.
que yo soy, que yo sé, que yo hice, que yo prediqué, que yo canté, que yo enseñé, que yo reprendí, que yo sané. Eso no importa, eso no vale. Lo que importa es Dios, y lo que importa es quién eres tú hoy. Que yo hice, pero ahora ¿cómo estás? Yo me he encontrado gente en ese camino que me han dicho, cuando yo oraba se levantaban los paralíticos, pero ahora ¿qué está pasando? Que ahora estás peor que un pedazo de leña. Lo importante es ahora, quién eres ahora, qué estás haciendo ahora. Y esto no es mucho de, hermano, hacer alboroto, esto no es mucho de hacer ruido. Esto es que en el momento donde se necesite la unción esté contigo y el respaldo de Dios sea demostrado a donde quiera, en donde sea, que se te dé la oportunidad de manifestar la unción de Dios, demostración del Espíritu Santo y de poder. El libro de Samuel, capítulo 16, versículo 18. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso. Esto es un varón de buen testimonio. Y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame acá a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho y le hizo su paje de armas. ¿Qué es paje de armas? El muchacho que está encargado de recoger las armas, de mantenerlas limpias y preparadas. Hasta el rey le dio un puesto a David de ser el paje de las armas. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis años. Es tu hijo, pero préstame lo que yo lo necesito aquí. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y el espíritu malo se apartaba de él. Cuando David tocaba el arpa a su nombre, por medio de un arpa, de unas cuerdas, ante la melodía que tocaba David, la unción de Dios abarcaba todo el lugar, y el espíritu malo no podía resistir la presencia de Dios por medio del sonido de un arpa. Imagínese el demonio alborotado encima de Saúl, pero cuando escuchaba la melodía de David, el demonio, hermano, quedaba tieso, quedaba anulado. El demonio caía vencido. ¿Usted sabe qué hace la unción con los demonios? La unción de Dios a los demonios los debilita y los deja ahí tirados, y se tienen que ir. Eso lo hace la unción. A veces, hermano, en las iglesias entra un endemoniado y todo el mundo: suelta, sale, fuera. Ahí, hermano, a las malas y cayéndole todo el mundo encima a la persona y maltratándola y golpeándola, casi arrancándole el cuello: fuera, sale, demonio. Y todo el mundo cayéndole encima. La unción de Dios no es para eso. La unción de Dios es para hablarle con autoridad a los demonios y decirles: se sujetan, quietos, sin violencia. Te vas a quedar quieto ahí, se va a predicar la palabra y te vas en el nombre de Jesús. Eso pasa cuando hay unción. Cuando hay unción no hay que hacer mucho show, ni mucho alboroto, ni mucha gritería. A veces cuando se manifiesta un demonio, todo el mundo es caerle encima, ponerle la mano. Y hay gente que no está en santidad y antes ese demonio se les pega a él por poner las manos, hermano, por emoción y con ligereza, como pasó con los hijos de un tal Etzeba, que se fueron a echar a un demonio, hermano, por emoción, y el demonio le sacó la lengua y les hizo una mueca y les dijo: conocemos quién es Jesús y también quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y el endemoniado les saltó encima, les quitó la ropa y los golpeó. ¿Y cómo salieron estos varones avergonzados, hermanos, golpeados por un demonio?
Porque aquí lo que vale es la unción, aquí lo que importa es la unción. David, hermano, no conocía mucho estudio. David no era reconocido de los hombres, pero contaba con un arpa y adoraba a Dios en espíritu y en verdad. Los demonios, hermano, no resisten a la presencia de Dios. Y la presencia de Dios es manifestada por medio de la alabanza. Por eso la alabanza es muy importante. La alabanza es muy esencial. Tú no haces nada levantando tus manos con la boca cerrada. Cuando usted levanta su mano y abre su boca y está en el Espíritu, algo sucede. Provoca la presencia de Dios. Y la fortaleza se derriba. Las cadenas se rompen. Los yugos se pudren a causa de la unción. Cuando glorifican a Dios. Cuando tú eres un ungido y la unción de Dios está contigo, los demonios que hay dentro de ciertas personas no resisten tu presencia. Por eso usted llega a un lugar y usted no conoce a nadie, ni nadie lo conoce a usted, pero se gana una mirada que uno dice, pero ¿será que le estoy debiendo a esta persona? Nunca la he visto para que ya me odie, que esté matando con la mirada. No sé cuánto les ha pasado eso. Usted llega a un lugar, hermano, y hay gente que lo mata con la mirada sin razón. La unción de Dios rebota los demonios de ciertas personas. ¿Cómo es eso, hermano? Mire, aún hay pastores que no resisten a otros pastores. Hay evangelistas que no resisten a otros evangelistas. Hay hermanos que no resisten a otros hermanos. Porque el Espíritu de Dios que hay en ti rebota espíritus contrarios que hay en la gente, aún dentro de algunos cristianos. ¿Sí ves? ¿Escuchó bien? Hay espíritus en algunos cristianos que no resisten la presencia de Dios dentro de ti. ¿Y por qué si supuestamente somos cristianos? ¿Por qué si supuestamente somos del mismo pueblo? Pero no todo el mundo es, hermano, no todos los que están son, ni los que son están. Aún dentro del mismo pueblo hay espíritus contrarios. Aún dentro del mismo pueblo hay diablos escondidos, hay diablos disfrazados. Pero la unción de Dios saca a luz todas las cosas. Dale un fuerte aplauso al Señor. Si tú te das cuenta bien, David ni siquiera ponía su mano sobre el rey Saúl, ni siquiera tocaba a Saúl. Él tan solo adoraba a Dios. Eso es tener unción. Eso es tener autoridad de Dios. En ningún momento David fue a ponerle la mano encima al rey Saúl. ¿Qué fue lo que hizo David? Alabar a Dios, tocar el arpa. Y eso se llama tener autoridad de Dios. Que sin necesidad de poner la mano, sin necesidad, hermano, de ir a tocar a alguien, la unción de Dios en medio de tu alabanza liberte. La unción de Dios en medio de tu alabanza sane. La unción de Dios en medio de tu alabanza rompa cadenas. Yo he sido testigo como por medio de una llamada hay gente que han quedado libertada de demonios, sin necesidad de ir hasta ese lugar e imponerle la mano encima. Hemos sido testigos como por medio, hermano, de la transmisión en vivo de un culto, de una campaña, de una predicación, hay gente con fe que ha recibido sanidad en una cama, en una camilla, en un hospital, porque la unción de Dios es real. La autoridad de Dios es notoria. David no tuvo que tocar a Saúl, lo único que David hacía era tocar el arpa. Ahora con esto concluyo. A nosotros, la iglesia de Cristo, se nos dio un arpa espiritual. ¿Y cuál es esa arpa espiritual? La adoración. ¿Cuántos conocen la adoración aquí? A la iglesia de Cristo, hermano, a la iglesia de Cristo Dios le dio un arpa espiritual. Y esa arpa se llama la adoración. Aquella de la que el Señor le habló a la mujer samaritana. Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Cuando hay adoración genuina y real, los demonios tienen que huir, como sucedió con Saúl. Cuando hay una adoración genuina, cuando usted está en lo que está, cuando usted no está observando ni de mirón ni mirando allá, sino que usted está en lo que está,
Hermano, esa es una arpa espiritual Amén. Gloria a Dios. que puede echar fuera demonios, principados, potestades. Cuando usted ora en su casa, cuando usted busca a Dios de madrugada, a medianoche, hay un arpa espiritual que está sonando en ese vecindario. Hay un arpa espiritual que está sonando en ese barrio, en esa cuadra, en ese pueblo, en esa ciudad. Si tú usaras el arpa, si tú usaras la autoridad, si tú usaras el poder, si tú usaras el fuego que Dios puso en ti. Hermano, David tenía fuego en esas manos. David tenía fuego en esas cuerdas. David tenía fuego de Dios en esa arpa. Por eso, hermano, portando la unción ha sido el tema de esta tarde. Póngase sobre sus pies. Levante su boca.